Rick Santelli's in Chicago. He is following the bond market and the news. Rick. Well, I'll tell you what, you just nailed all the important variables. Let's start out with Challenger Grain Christmas. And consider its layoff announcements, first of all. Will they actually happen? Maybe, but they are the announcements. And if you wanted to make today's number look as bad as possible, here's how you'd say it. The worst October in 22 years. Hay indicios recientes de que los flujos financieros internacionales se están comportando de manera diferente a lo esperado. Este movimiento altera los patrones históricos de inversión en títulos estadounidenses y refleja cambios en la percepción global sobre la estabilidad institucional. El 18 de diciembre de 2025, datos oficiales del Tesoro de los Estados Unidos indicaron que, en octubre, los bancos centrales extranjeros registraron una salida neta de bonos del Tesoro estadounidense por valor de 24.800 millones de dólares, lo que supuso una clara interrupción de un patrón histórico de entradas constantes que había sustentado la confianza global en la deuda estadounidense durante décadas. El impacto del episodio no se limitó a las subastas de ese mes, ya que reveló ajustes estratégicos de aliados tradicionales que históricamente mantenían posiciones estables en títulos del gobierno de los Estados Unidos. Mientras que el mercado interno absorbía parte del capital en acciones, el desequilibrio apuntaba a una creciente percepción de riesgo en relación con la capacidad estadounidense de cumplir sus compromisos a largo plazo, especialmente teniendo en cuenta el contexto de déficits fiscales y políticas monetarias internas que han estado alterando la dinámica de la oferta y la demanda de activos del Tesoro. Los inversores privados extranjeros también redujeron significativamente sus posiciones, incluidos los fondos corporativos, los fondos soberanos y los fondos de cobertura, lo que indica que el cambio no se limitaba a los bancos centrales, sino que reflejaba una tendencia global de reasignación de capital. En respuesta a los cambios en los tipos de interés, el valor del dólar y las recientes políticas fiscales, los datos del Treasury International Capital muestran que, en los 12 meses que finalizaron en octubre del año anterior, el saldo neto de las inversiones extranjeras en títulos estadounidenses era positivo en 31.000 millones de dólares, mientras que en el mismo periodo del año en curso se produjo un déficit neto de 100.000 millones, lo que pone de manifiesto una inversión estructural en la financiación externa de la deuda estadounidense. Históricamente, incluso en crisis internacionales, Estados Unidos era beneficiario neto de capital extranjero, lo que consolidaba el papel del dólar como moneda de reserva mundial y reforzaba la confianza institucional en el sistema financiero estadounidense. Este cambio sugiere que los gobiernos y las instituciones financieras han comenzado a buscar alternativas fuera del mercado estadounidense, ajustando sus posiciones en respuesta a la percepción de un aumento del riesgo soberano, al tiempo que consideran los impactos de las políticas internas, como los recortes fiscales, las restricciones comerciales y los ajustes en la inmigración que alteran las perspectivas de crecimiento económico. El movimiento registrado también refleja una tendencia a corto plazo en el mercado de valores, que absorbe parte del capital retirado de los títulos, lo que demuestra que mientras el Tesoro se enfrenta a una reducción de los compradores tradicionales, la liquidez encuentra destinos alternativos, especialmente en activos nacionales que siguen percibiéndose como relativamente seguros. Al analizar el fenómeno, queda claro que estos movimientos no se limitan a meras fluctuaciones del mercado, sino que representan cambios estructurales en la percepción de la confianza internacional, lo que afecta el equilibrio entre las políticas fiscales internas y la dependencia del capital externo para financiar los déficits. El episodio también expone las posibles debilidades de la estrategia de emisión de deuda
a corto plazo adoptada por el Tesoro, ya que la disminución de la demanda externa aumenta la presión sobre la necesidad de refinanciación interna y el aumento del coste de financiación. Factores que pueden repercutir en las decisiones de política monetaria y presupuestaria. Al seguir estas tendencias de forma continua, es posible percibir no solo las cifras brutas, sino también la lógica estratégica que subyace a las decisiones de inversión global, observando cómo el comportamiento de los bancos centrales, los inversores privados y las corporaciones internacionales se conecta con un panorama económico más amplio, en el que la confianza, el riesgo y la política fiscal interactúan a nivel institucional. Esta perspectiva permite comprender mejor la complejidad del sistema financiero estadounidense y sus relaciones globales, ofreciendo al espectador una visión estructurada y fundamentada sobre cómo los movimientos discretos de capital pueden indicar cambios significativos en la percepción internacional del país. Y mientras los datos siguen evolucionando y se publican nuevos informes, seguir el canal proporciona un análisis continuo y contextualizado, que ayuda a situar cada cifra dentro del marco institucional y global, conectando los indicadores económicos con las decisiones estratégicas de los gobiernos y las instituciones financieras de todo el mundo, lo que permite una comprensión más amplia y profunda de las consecuencias institucionales de estos movimientos. Es en este contexto donde se amplía el análisis, involucrando no solo al Tesoro de los Estados Unidos, sino también al Banco de Japón, otros bancos centrales, instituciones financieras globales y los mecanismos formales de gestión de la deuda soberana. Históricamente, Estados Unidos ha financiado sus déficits mediante la emisión de títulos a largo plazo, respaldados por la confianza internacional en el dólar como moneda de reserva global. Y aliados como Japón, Reino Unido y Alemania participaban en operaciones sistemáticas de arbitraje, convirtiendo sus monedas en dólares para invertir en títulos del Tesoro, aprovechando las diferencias de tipos y la estabilidad percibida. A partir de ese momento, la política monetaria japonesa comenzó a alterar esta ecuación. Los aumentos graduales de los tipos de interés y las medidas para controlar la inflación redujeron el atractivo de los bonos estadounidenses como inversión de carry trade, lo que fomentó la repatriación de capital a Japón y provocó un impacto directo en la demanda de activos estadounidenses. Al mismo tiempo, los ajustes fiscales internos, incluidos los recortes de impuestos, las restricciones comerciales y las políticas de inmigración, reforzaron la percepción de riesgo entre los inversores internacionales, creando una convergencia entre factores internos y externos que hace que la financiación de la deuda estadounidense dependa más del mercado interno y de los instrumentos a corto plazo. Esta convergencia ayuda a comprender la inversión del saldo neto de las inversiones extranjeras en los últimos 12 meses, que pasó de 31.000 millones positivos a un déficit de 100.000 millones, lo que pone de manifiesto que los bancos centrales y los inversores privados internacionales han empezado a reevaluar el atractivo de mantener posiciones en títulos estadounidenses, ajustando sus carteras y reasignando capital de forma sistemática, incluso en un contexto de relativa liquidez interna. Paralelamente, la estrategia del Tesoro estadounidense de dar prioridad a los títulos a corto plazo, aunque racional para reducir los costes de financiación, se enfrenta a límites prácticos, ya que la menor demanda externa aumenta la presión sobre el coste de la deuda y sobre la capacidad de refinanciación interna, lo que afecta a los tipos de interés futuros y a la gestión del servicio de la deuda, que ya representa el 15% del presupuesto federal. El escenario histórico muestra que, incluso durante las crisis internacionales, Estados Unidos era receptor neto de capital extranjero, lo que consolidaba la confianza institucional en el sistema financiero. Pero la tendencia actual indica un cambio estructural en la percepción del riesgo,
señalando que las políticas internas y externas están en tensión directa con el atractivo de los activos soberanos estadounidenses. Además, los datos indican que el capital retirado de los bonos ha migrado en parte al mercado de valores, lo que refuerza la dependencia de los flujos internos para sostener la liquidez y la valoración de los activos. Mientras que la percepción internacional se ajusta a los recientes cambios económicos y políticos. El análisis también revela que los efectos son graduales y complejos. Cada movimiento extranjero repercute en el equilibrio entre los déficits fiscales, la política monetaria, la confianza en el dólar y las estrategias de asignación de recursos a largo plazo, creando un ciclo en el que las decisiones internas tienen repercusiones a nivel mundial. Al observar esta dinámica, resulta evidente que comprender el sistema financiero estadounidense requiere integrar información de múltiples fuentes y seguir cómo las políticas fiscales, monetarias e institucionales interactúan con la percepción internacional del riesgo y la confianza. En este sentido, seguir el canal permite al espectador situar cada dato en su contexto institucional más amplio, conectando estadísticas, decisiones estratégicas y tendencias globales, ofreciendo una perspectiva continua sobre el funcionamiento de las instituciones y la evolución de la confianza internacional en los títulos estadounidenses, sin depender únicamente de titulares o análisis superficiales, construyendo una comprensión más detallada y fundamentada de los movimientos económicos e institucionales que dan forma al presente e indican posibles escenarios futuros. Encuestas y datos recientes muestran que la interpretación sobre la salida neta de capital extranjero y la inversión histórica en bonos del Tesoro de los Estados Unidos sigue siendo objeto de debate entre economistas, analistas financieros y especialistas en derecho económico. Algunos observadores consideran que el fenómeno refleja una creciente percepción de riesgo soberano, lo que indica que los inversores internacionales están reaccionando a los persistentes déficits fiscales, los recientes cambios en la política fiscal y los ajustes monetarios en otras economías, como los promovidos por el Banco de Japón, que han elevado los tipos de interés y reducido los incentivos para las operaciones de carry trade. Por el contrario, hay analistas que sostienen que estos movimientos pueden corresponder a ajustes temporales de cartera, relacionados con estrategias de arbitraje o repatriación de recursos, y que la capacidad de Estados Unidos para financiar su deuda, incluso ante una menor participación extranjera, sigue contando con mecanismos internos e institucionales capaces de absorber impactos relevantes. El debate se centra en la intensidad y la duración de esta salida de capitales, si se trata de un ajuste puntual o si indica cambios estructurales en la percepción global sobre la solidez fiscal estadounidense y el atractivo del dólar como moneda de reserva internacional. Hasta el momento, no hay consenso sobre cómo el Tesoro ajustará sus estrategias de emisión de títulos a corto y largo plazo ante este escenario, ni sobre los efectos futuros en las tasas de interés o en el costo del financiamiento federal, que ya destina el 15% del presupuesto al pago de intereses de la deuda pública. Los analistas también señalan que las decisiones de los bancos centrales extranjeros, las políticas fiscales internas y las fluctuaciones en el tipo de cambio del dólar pueden alterar significativamente el flujo de capital internacional. Pero el alcance y el momento de estos efectos siguen siendo inciertos. El mercado bursátil estadounidense también absorbe parte de los recursos retirados de los títulos, manteniendo la liquidez y los precios elevados en sectores estratégicos, lo que refleja la relación entre la inflación de los activos y el poder adquisitivo de la población, sobre todo si se tiene en cuenta que una gran parte de las inversiones institucionales privilegia los segmentos con un patrimonio ya consolidado. En este contexto, surgen interpretaciones divergentes sobre el papel del dólar como reserva global.
Algunos expertos interpretan la salida de capital como una alerta sobre la confianza internacional, mientras que otros entienden que se trata de un ajuste natural de diversificación de la cartera, sin comprometer la posición estructural del país en la economía mundial. Los datos del Treasury International Capital indican que la magnitud y el ritmo de la salida sugieren una reacción coordinada a múltiples factores simultáneos, incluidos los cambios en las políticas fiscales estadounidenses, los ajustes monetarios externos y las perspectivas de apreciación de otras monedas y activos. El debate sigue abierto y cualquier evaluación definitiva depende de la evolución de las decisiones del gobierno estadounidense y de los bancos centrales extranjeros, que siguen vigilando el panorama económico mundial y ajustando sus estrategias de inversión a medida que se publican nuevos indicadores. Se observan divergencias de opinión sobre la estabilidad de la política de emisión de títulos del Tesoro a corto plazo, sobre el riesgo de aumento de los tipos de interés y sobre el impacto acumulativo de la menor participación extranjera en la fijación de precios de los títulos a largo plazo, lo que pone de manifiesto que el sistema sigue reaccionando a los cambios en la percepción y la confianza del mercado. El seguimiento continuo de la información y las decisiones institucionales es esencial para comprender la complejidad del escenario y la interdependencia entre las políticas internas y el comportamiento internacional de los inversores, revelando patrones que no se percibirían solo mediante el análisis aislado de los datos. Al seguir el canal, es posible acompañar estas divergencias interpretativas, comprender cómo cada medida influye en los flujos globales y situar cada dato dentro de un marco institucional más amplio, manteniendo una visión crítica y fundamentada sobre los desarrollos económicos y estratégicos en tiempo real,